Bienvenidas y bienvenidos a Gente Ve Opiniones. Ustedes ya pudieron apreciar rápidamente a nuestros invitados de esta noche. Tenemos en primer lugar a licenciado Roberto Valen. Él es coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en El Salvador. Buenas noches, bienvenido. Un gran placer estar con ustedes. Muy bien, y ya al muy conocido en todos los medios de comunicación, el padre José María Tojeira, director de Pastoral Universitaria de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Buenas noches, padre. Buenas noches a ti y a toda la audiencia, Roberto, que todos estemos bien. Muy bien, vamos a hablar esta noche acerca del plan de seguridad, del plan El Salvador Seguro. Y le invitamos a que vea Gente Ve a través de dos cables. En cable Claro estamos en canal 75 y 29 y en cable Tigo estamos en canal 29. Pero si usted quiere irse frente a su ordenador, estamos en www.genteve.tv. Para poner en contexto la plática de esta noche, vamos a presentar a continuación una nota que ha preparado Merlin Bellis, productora de este programa. Adelante. El pasado 15 de enero, el gobierno salvadoreño presentó el Plan El Salvador Seguro propuesto por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. El Plan El Salvador Seguro contiene 124 acciones para enfrentar la inseguridad y la violencia en el país, poniendo énfasis en la prevención, la persecución del delito, la rehabilitación y reinserción. El plan también contempla el impulso del empleo juvenil con perspectiva de género, el incremento de la presencia del Estado en municipios prioritarios identificados como los más violentos, así como una mejor coordinación entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil. La ejecución y seguimiento del plan estará a cargo del Estado a través de sus 3 órganos y los gobiernos locales, en asocio con las iglesias, la empresa privada, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional. Otra de las acciones relevantes en el tema de seguridad es la reciente aprobación de la Asamblea Legislativa de un decreto transitorio que establece disposiciones al Código Procesal Penal para acelerar los procesos contra delincuentes que atenten contra policías, elementos de la Fuerza Armada, de empleados en centros penitenciarios, de fiscales y jueces. Bueno, bastante amplio los sectores que están representados en este plan El Salvador Seguro. Roberto Valen, ¿en qué consiste este plan? Bueno, el plan es una serie de medidas de corto, mediano y largo plazo, y aún yo diría de inmediato plazo, en el sentido que serían estas inmediatas medidas que se deberían poner en acción, se deberían activar entre el mes 0 y el mes número 6 de abordaje de la inseguridad ciudadana y convivencia, ¿no? De la inseguridad ciudadana y de la falta de convivencia a nivel territorial. Ahí lo que tenemos es medidas que se enfocan en los temas de prevención, se enfocan también en temas de control y persecución, en temas de rehabilitación y reinserción a nivel de penales, claramente rehabilitación y reinserción de reos, atención y protección a víctimas, que es fundamental, fortalecimiento institucional y también medidas relacionadas con el financiamiento de estas acciones. Estas serían acciones claras que se relacionan con metas muy claras que deberían ser financiadas, y de hecho hay recursos ya disponibles de parte del marco fiscal, pero también de parte de lo que es los recursos de la empresa privada a título de temas y recursos de representación social, digamos, empresarial, ¿no? Los recursos que la empresa pone para la sociedad y recursos de también la cooperación internacional. Estamos hablando de más o menos 1.600 millones de dólares disponibles y estamos hablando de 430 millones de dólares que deberían ser disponibilizados. Muy bien, se habla, parece que el total están hablando de 2.100 millones, ya tenemos casi un poco más de la mitad. Cierto, los 2.100 millones de dólares de hecho serían
los 430 millones de dólares multiplicados por 5 años que serían necesarios en los próximos 5 años. 430 millones de dólares por año. Ok. Bueno, casi siempre se objeta cuando empiezan a hacerse reuniones de diferentes consejos, ya sea el de educación, en este caso el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, si va o no va a funcionar, si tiene con qué funcionar, pero en ese espíritu de esta reunión, padre Tojeira, ¿cómo ve usted que diferentes sectores incluso han hablado en los medios que tienen una esperanza en este nuevo consejo que trata de aliviar la inseguridad del país? Bueno, este consejo es muy amplio. Yo estuve ya antes en otro consejo de seguridad y este lo que tiene es una amplitud mucho mayor y también yo creo que una percepción más plural de la problemática. Al haber mayor participación, mayor presencia del Estado también en el consejo anterior, prácticamente funcionábamos solos, digamos, y desde la soledad de un grupo relativamente pequeño, éramos unos 13, 14, sacábamos ideas, estudiábamos experiencias de otros países, teníamos nuestra propia apreciación y sufrimiento muchas veces, nos habían matado gente muy cercana, no solo en el pasado de la guerra, sino también en el presente de la delincuencia. Con eso fuimos sacando una serie de objetivos. Al final, por falta de dinero, no se hizo gran cosa. Yo creo que ahora hay una participación mucho mayor, de gente más involucrada, tanto de parte del Estado, hay una pluralidad de presencia de las instituciones importante, como de la sociedad civil, de la sociedad empresarial, de los partidos. Eso sí estaba también en la otra, pero creo que hay una presencia interesante y hay un debate en ese sentido mucho más amplio. Y también ha habido mucha más concreción económica, de manera que yo creo que eso da confianza, ¿verdad? No es fácil, hay que ir por pasos, se trata de incidir en los municipios considerados más peligrosos, unos 20 y tantos municipios, pero sí se tiene la confianza de que se puede hacer algo. Y además hay una orientación hacia la prevención que yo creo que es muy importante y que toca los temas álgidos. Por ejemplo, la promoción del empleo juvenil me parece a mí fundamental. Es decir, muchos de nuestros jóvenes tienen problemas serios. Si hay empleo juvenil y hay salario decente, yo creo que es ya un aporte interesante e importante. Y luego una idea de la territorialidad y de devolverle a la gente la seguridad, la cohesión social dentro del propio territorio, creo que está bastante bien diseñado y bastante bien estudiado. Y hay un ambiente de mucha colaboración. Por poner un caso, la Fiscalía en el consejo anterior del tiempo del presidente Saca, no es una crítica, sino solo para decir por qué hay confianza. La Fiscalía solamente vino una vez a reunirse con nosotros. En cambio, ahora la Fiscalía está participando como uno más y si alguien le quiere hacer una crítica al fiscal, la hace. Yo soy testigo de que ha recibido algunas críticas y las ha aceptado de buen grado, incluso ha corregido algunas expresiones, etcétera. Creo que ese ambiente de deber, espíritu colaborativo es lo que ha hecho, bueno, que se tenga un poco más de confianza. También tendrá que ver, padre, este tema de tal vez mayor confianza, mayor respuesta, que también la ciudadanía está demandando más que se haga algo efectivo con este tema. Bueno, ese también es un detalle interesante, bueno, en esta comparación que estamos haciendo. Como digo, yo creo que en el otro se hizo muy buen trabajo y que muchas de las recomendaciones son muy parecidas a las actuales, ¿verdad? Pero sí, las circunstancias fueron distintas. El otro se hizo en un momento que el embajador norteamericano había tenido unas declaraciones ante la NEP, creo que fue, y empezó a decir, hay que corregir los homicidios ya, y hacía así con el dedo sobre la mesa, hay que cambiar esto ya, hay que arreglar esto ya. Y tuvo una intervención muy fuerte y a los 10 días o algo así se armó la comisión. Entonces la gente decía, bueno, sí dio esta comisión porque mandó el embajador, ¿verdad? Y de entrada ya era un ambiente
un poquito más difícil, aunque como digo se trabajó muy bien, ¿verdad? Yo estoy haciendo algunas comparaciones, no quisiera que se tomaran como críticas porque mis compañeros allí y un servidor creo que trabajamos muy al unísono y con una fraternidad grande y haciendo un esfuerzo importante, ¿verdad? Y el PNUD también coordinó aquel esfuerzo, pero sí creo que hay unas circunstancias distintas hoy que ayudan a que se tenga un poco más de confianza. Roberto Valen, usted hablaba de haber una ejecución de corto, mediano y de largo plazo. ¿Qué podemos decir de estas medidas que ya la ciudadanía estaría como esperando que se implementen? ¿Por dónde van esas líneas de trabajo? Bueno, antes de todo, en la última reunión del Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia hemos hablado exactamente, porque una cosa son las medidas, otra cosa es qué vamos a hacer exactamente a nivel territorial, porque todo esto necesita aterrizar. Entonces estuvimos hablando sobre cómo empezamos, dónde empezamos. Estamos focalizando en 50 municipalidades, pero necesitamos empezar en algunas de estas. Entonces hemos decidido que vamos a empezar en 6 territorios. En estos territorios inmediatamente nos anclamos a 6 municipios, bien importantes. 6 territorios, 6 municipios. 6 municipios. Uno entra en un eje territorial en un municipio, por ejemplo, Santa Ana, y de Santa Ana se vincula directamente, inmediatamente después, a 3, 4, 5 municipios cercanos a Santa Ana, que son municipios prioritarios para esta operación. ¿Por qué prioritarios? Porque es ahí donde la violencia aqueja más a la gente. Es ahí donde impacta más, a varios niveles, no solo a nivel de homicidio, pero también a nivel de robos, extorsiones, violaciones, violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera. ¿Y estos 6 municipios ya los tienen elegidos? Absolutamente. ¿En todo el territorio o solo aquí en San Salvador? Ya los tenemos elegidos, no me pregunte cuáles son. No podemos decir. No me pregunte cuáles son, no porque no podemos decirlo, es porque yo no me los recuerdo. Okay. Yo sé que está Santa Ana, yo sé que está Ciudad Delgado, yo sé que está Sonsonate, y sé que hay otros. Colón también. Y está Colón. Entonces, ¿se imagina usted que entramos en un municipio de la zona de San Salvador y de ahí nos movemos, no a los municipios livianos, relajados, no vamos a ir claramente a Santa Elena, ¿no? No vamos a ir a la colonia Maquilisuat, no, vamos a ir a las zonas donde claramente se está quejando la gente. Se están matando seres humanos, salvadoreñas, así como el Monseñor Rosa Chávez decía, son salvadoreñas que se matan entre ellos y ellas. Entonces, es ahí donde vamos. Ahí entramos, pero ¿qué sucede? Que ahí entra todas las estructuras y las instituciones del Estado. No solo entra la policía, porque hablamos siempre de policía, hablamos siempre de las Fuerzas Armadas, pero ahí entra el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, entra la Secretaría de Cultura, ahí entra el Ministerio de Obras Públicas y todos al unísono, de manera muy coordinada, integramos acciones que dan confianza a la gente. ¿Por qué le dan confianza? Porque empezamos a tener una presencia territorial. Pero la presencia territorial no es con un Kalashnikov, no es con un carro armado, no es con un avión de guerra, es a través de los servicios sociales, culturales, educativos, a través del Ministerio del Trabajo, el tema del empleo. El empleo es la bisagra entre la política social y económica. Estamos hablando a nivel de prevención de violencia, de generar 250.000 empleos supuestamente en los próximos 5 años. 50.000 empleos al año con $100 millones, que no es nada
no es completamente nada si tomamos en cuenta la necesidad de la gente. 100 millones y un presupuesto del Estado de 4.8 mil millones de dólares este año. 100 millones de dólares de inversión para el impulso del empleo juvenil. Estamos hablando de programas de becas para retención, inserción y nivelación de jóvenes a nivel educativo. Estamos hablando aquí la empresa privada obviamente está adentro, dice, bueno, aquí vamos Aquí estamos todos juntos y no estamos juntos y separados, no, estamos verdaderamente juntos. Y es ahí que tiene que cambiar un poco la lógica. Hay que ponerle mucha más carne en la parrilla, disculpen para los que son vegetarianos, carne en la parrilla de la unidad nacional. Aquí la empresa privada, el Ejecutivo, el órgano judicial, el órgano fiscal, la Asamblea Legislativa a través de los partidos políticos que todos están adentro de este Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia. La sociedad civil, están todos al mismo nivel, trabajando conjuntamente y han trabajado desde el 29 de septiembre y aún antes, que es la fecha en la cual se ha firmado el decreto ejecutivo por parte del presidente de la República, alrededor de proveer un diagnóstico y también una estrategia y un plan conjunto para abordar el tema de la inseguridad. Y es sumamente importante. Y yo estos días estuve sumamente interesado de lo que estaban diciendo las iglesias. Pastor Vega, el Monseñor Rosa Chávez, que dicen, démosle, pongámosle vitamina y energía vital a todo este proceso y mantengamos una posición abierta para resolver el problema principal, que es la inseguridad. Tomemos en cuenta que las y los ciudadanos salvadoreños y salvadoreñas necesitan ser todas y todos involucrados a nivel territorial. Entonces, aquí estamos hablando de crear una comisión especial con mandato legal para identificar casos de corrupción adentro de las instituciones del Estado. Y esto no es algo que viene del nada, no. Son las mismas instituciones como la policía, la fiscalía y el órgano judicial que dicen necesitamos depurarnos en el marco del diagnóstico. ¿Se imagina usted? Es serio. Los operadores de justicia estamos hablando de reducir la mora de casos en fase de investigación inicial y judicialización. Estamos hablando de, en vez de poner gente que ha robado una gallina o una manzana por cuestiones de hambre y que están en prisión, que esas personas, como en cualquier país civilizado, tengan que pagar una penalidad, digamos, financiera, o que puedan rendir un servicio social, no que se integren todo este montón de personas en un sistema penitenciario de manera indiscriminada. Entonces, y ahí también hablamos de rehabilitación y reinserción, porque la rehabilitación, el sistema de los cárceles no es simplemente un sistema punitivo, es también un sistema que requiere como función rehabilitar el reo y reinsertarlo. Estamos hablando de que hay un enfoque que tiene este plan sobre un abordaje de problemas de violencia y que, a diferencia de la política de mano dura implementada en gobiernos anteriores, ¿cuál es el cambio ahora? Bueno, yo creo que se insiste mucho más en la prevención y eso es importante, no se abandona la persecución del delito, que hay que perseguirlo, eso es evidente, pero se toca el tema de la prevención mucho más. El hecho, por ejemplo, de apoyar a los jóvenes es indispensable. Miren, solamente se gradúan en el país el 40% de los jóvenes en bachillerato y hay jóvenes a partir de los 15 años que no tienen ni trabajo ni estudio. Hay que proporcionarles algo, ¿verdad? Mucho joven mayor de 18 con dificultades serias para trabajar en un trabajo digno. Bueno, el hecho de que se insista en el empleo es muy importante. El tema de las vedas de armas, que es uno de los temas que se tocan,
yo creo que es fundamental. De hecho, en el país hay experiencias positivas de vedas de armas que disminuyeron enormemente los homicidios en algunos de los municipios donde se han aplicado. El aplicarlas con mayor facilidad, con mayor frecuencia, con mayor respaldo ciudadano y de las instituciones, me parece fundamental, y es un tema puramente preventivo. Prácticamente el 80% de los homicidios que se cometen en el país se cometen con armas de fuego. Entonces, ahí hay un esfuerzo grande por prevenir, ¿verdad? Prevenir desde el estudio, prevenir también desde la violencia intrafamiliar. Miren, la violencia es algo que se construye muchas veces desde la infancia y de matrimonios con violencia, cuando se golpea a la mujer, cuando se golpea casi sádicamente a veces a los niños, es normal que surja violencia posteriormente. Es decir, entonces, bueno, trabajar también con las instituciones del Estado en cercanía con la gente, en prevención de ese tipo de violencia, en educación para la paz, resulta, creo yo, indispensable. Y yo creo que es muy importante como esa presencia masiva en los municipios, ¿verdad? La mano dura tiene una presencia puramente reactiva y puede asustar durante un momento o puede hacer que se desplacen los criminales hacia otro lugar donde no está el ejército o la policía, pero muy pronto se vuelve a lo mismo, ¿verdad? Porque encuentran sus casas de seguridad, construyen su infraestructura, dominan una nueva situación donde no está el ejército y estalla de nuevo la violencia. Yo creo que si la gente se cohesiona, si se va creando una cultura de paz, si se ofrece trabajo, si los niños tienen apoyo de alguna manera, sea laboral o sea niños jóvenes, me refiero, ¿verdad? O sea de estudio o sea de recreación, pues evidentemente el ambiente cambia. Y la presencia masiva de instituciones, tanto del Estado como de la sociedad civil, creo que constituyen una enorme ayuda. Yo he visto algunas experiencias de recuperación de territorio donde se logró, ¿verdad? A veces el problema es darle continuación después, pero yo creo que este plan también tiene asegurada una continuación en el largo plazo, y eso es importante, ¿verdad? Se hace una intervención, mejoran las cosas, la gente está contenta, pero después se van todas las instituciones, se van las instituciones del Estado y se van las instituciones de la sociedad civil, y la gente queda un poquito abandonada, ¿verdad? Y poco a poco se puede volver a lo mismo. Yo creo que este plan está bien diseñado y da esperanza, ciertamente. Usted como representante del sistema de Naciones Unidas obviamente conoce la experiencia de este país en firmar una paz donde ONUSAL jugó un papel importante, donde la comunidad internacional jugó un papel importantísimo para que dos fuerzas en contienda firmaran la paz, se callaran las armas. Ahora con este plan, ¿cómo está viendo usted también el tema del apoyo, el respaldo internacional que está teniendo el tema de la seguridad? Bueno, mire, la comunidad internacional está completamente respaldando este proceso y este esfuerzo nacional, que requiere liderazgo, y de hecho hay liderazgo importante de parte de los tres poderes del Estado y de la sociedad salvadoreña. El secretario general de las Naciones Unidas, él mismo, aún en un artículo en el Nuevo Heraldo de Miami, el New Herald Tribune de Miami, ha explicitado de manera clara y explícita el apoyo del sistema de las Naciones Unidas a este proceso salvadoreño y a la dinámica del proceso de pacificación y reducción de la violencia a nivel centroamericano. Esto es un tema para las Naciones Unidas fundamental. Entonces, es el espíritu que ha gobernado, digamos, el proceso de paz, de unidad y unión nacional alrededor de objetivos comunes nobles, que se está reactivando y reenergizando ahora en el marco de este Consejo de Seguridad Nacional y Convivencia.
es fundamental que la violencia que ha estado aquejando en el posguerra a este país, que ha causado más o menos el mismo número de muertes que ha causado, ¿no?, el conflicto, un conflicto más clásico entre las fuerzas militares de la FMLN, de la oposición militar de la FMLN y del gobierno, que ese mismo espíritu se reactive ahora. Y de hecho se ha reactivado. Si nosotros miramos de manera muy objetiva dónde estamos, lo que vemos es que todos los sectores de esta sociedad han sumado esfuerzos y se están articulando alrededor de un plan común. De los partidos políticos que componen la Asamblea Legislativa, a la empresa privada, a los tres poderes del Estado, a la sociedad civil organizada y a la sociedad civil relacionada con los ejes más comunitarios, todas las iglesias, ahí adentro, respaldando este esfuerzo. Y ahora lo que sucede es que claramente este plan El Salvador Seguro es nomás el 10% del esfuerzo. El 90%, yo diría además el 95% del esfuerzo es la implementación del plan El Salvador Seguro. Y no es un tema de las 124 medidas. Aun si fueran 7 de estas medidas, ¿se imagina usted 250.000 nuevos empleos, pero con una acción clara de parte de la Asamblea Legislativa de apoyar ese esfuerzo, clara de parte de la empresa de apoyar ese esfuerzo, clara de parte del gobierno de reasignar recursos del presupuesto 2015, de 2016, 2017 a ese esfuerzo? Otra es una acción de ampliación del acceso a la educación, no solo a la educación, pero a la cultura. En este país, yo estaba hablando el otro día, iba a hacer un deporte en un hotel de la ciudad, en un gimnasio, y un ciudadano que me decía que fue parte años atrás del Consejo de San Salvador, me decía: pero mire, yo lo vi en la televisión, usted está hablando de estos temas, me deje decirle que el tema de la cultura es fundamental. Sí, es fundamental. Le apuesten a los jóvenes y a la cultura, a los jóvenes y al deporte, a los jóvenes y a la reinserción económica, empleo, la reinserción social, la inserción educativa. Y este país, me decía este señor, un ciudadano claramente muy activo, se le va a dar la vuelta a la torta. De lo quemado que está abajo, a la tortilla. Va a ser muy, la tortilla va a ser muy buena, ¿no? Con un poco de queso parmigiano alrededor, ¿no? Para darle un toque italiano, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, hay que ponerle mística a esto. Sí. Y hay que considerar esto como algo que es de país. Sí. Yo no soy salvadoreño, pero yo verdaderamente en 4 años que estuve ahí, un poco más de meses, considero que esto no solo tiene solución, pero que si le ponemos todos mística, todos, incluso los miembros de las pandillas, podemos darle la vuelta a esto. Bueno, el gobierno también emitió hace poco un comunicado en que aclara categóricamente que no existe ni tregua ni negociación con las pandillas, y el monseñor Rosa Chávez hablaba de que están dialogando con las bases. Se ha querido como ahí poner que si diálogo, si negociación, si tregua, ¿qué valoraciones hace sobre este tema de el trabajo que está haciendo la iglesia, por ejemplo? Las iglesias, porque nuestros hermanos evangélicos trabajan extraordinariamente bien, y también hay gente de la Iglesia Católica que trabaja mucho esfuerzo, Cáritas, etc. Pero
yo creo en primer lugar que el diálogo es fundamental en la relación humana, es decir, negarle a alguien la capacidad de dialogar es negarle la humanidad, y eso no lo podemos hacer. La democracia, si puede funcionar, es porque piensa que todos tenemos la misma dignidad como personas humanas. Y no podemos decir, con este no dialogo, porque le quitas la dignidad. Y de no, es que son delincuentes. Y dice, son delincuentes, pero son seres humanos. Y yo creo que a los seres humanos hay que escucharles, ¿verdad? Y hay que hablar con ellos. Desde el punto de vista cristiano, además, es una obligación, diríamos, que no se puede negociar, innegociable, ¿verdad? Otra cosa es que no te dejen, pero digo, eso de visitar presos y dialogar con ellos está en el Evangelio. Jesucristo dijo, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, etcétera, y estuve preso y me visitaron, ¿verdad? Y no dice estuve preso injustamente, sino estuve preso, era delincuente y me fueron a ver y me apoyaron en medio de la dificultad de la cárcel, que es dificultad la cárcel, y en nuestro país, que es el que tiene la mayor densidad de población interna en las cárceles, que supone, bueno, una tensión fuerte de amontonamiento excesivo, pues bueno, es decir, visitarlos, no puede uno decir que sea malo en absoluto, ¿verdad? Yo creo que tenemos una cultura a veces muy punitiva y muy de venganza, y de nuevo la venganza tampoco es democracia, ¿verdad? Es decir, la democracia, si tiene un sistema de cárceles, es para proteger a los ciudadanos, no para castigar. La gente piensa que es para castigar, y dice, bueno, pues las cárceles no son para castigar, son para proteger a los ciudadanos buenos. Y hay que evaluarlas desde ahí. Cuando una cárcel no protege a los ciudadanos buenos, algo falla en esa cárcel. Bien sea porque hablan por teléfono desde ahí, o bien sea porque la cárcel se convierte en una escuela de crimen para personas que podrían rehabilitarse de otra manera mucho mejor. Y no hablo de homicidio, hablo de pequeños delitos, como hablaba al principio. Una gallina, una moto. Entonces, Monseñor Rosa lo ha dicho, yo creo que con una gran claridad, y yo creo que debemos respaldarle, bueno, por supuesto los cristianos, y hablo cristianos de nuestras iglesias evangélicas que piensan lo mismo, y por supuesto los católicos también. Es decir, pero debemos respaldarlo porque es una verdad muy seria. Y yo creo también que, miren, el diálogo no se lo negamos, ni siquiera durante la guerra a los que cometían delitos de lesa humanidad, hombre. Es decir, también seamos sensatos. Y gracias al diálogo se solucionaron problemas. Otra cosa es negociar, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo en que negociar es un problema mucho más complejo y no se puede negociar, digamos, se pueden tener medidas de clemencia, pero no negociar, yo te doy, tú me das, o yo mato menos y tú me das más comida. Eso yo creo que no sirve, ¿verdad? Pero dialogar, profundizar en los problemas, ver los caminos de salida de la violencia y escuchar, ¿verdad? Yo creo que eso es necesario, ¿verdad?, en un proceso como este. Y como digo, bueno, a veces la gente confunde y dice, ¿usted está con las víctimas? No, no estoy con las víctimas, a mí me mataron compañeros, ¿verdad? Y sé lo que es que te maten amigos y amigos muy cercanos. Y no solamente en tiempo de la guerra, también en este tiempo de la posguerra, gente que trabajaba conmigo en la UCA y que trabajaba cercanamente, algunos que dependían directamente de mí, otros estudiantes de comunidades campesinas que yo los estaba becando en la universidad. Y los mataron injustamente, violentamente y por nada. Evidentemente que uno se indigna, ¿verdad? Pero eso no quita que la solución a la violencia la busquemos primero con la prevención, también con la persecución del delito inteligente y adecuada, y también con el diálogo, incluso con los criminales, aunque en lo particular yo creo que hay que apoyar más a las víctimas, eso es evidente, ¿verdad? Y hay falta de tradición de apoyo a las víctimas en El Salvador. Eso hay que corregirlo, hay que cambiarlo, y es parte también del plan. Pero también hay que dialogar con los victimarios, es decir, como hemos hecho cuando hemos solucionado los problemas de verdad en el pasado. ¿Cómo ve la aprobación de estas reformas? Bueno, personalmente yo no conozco el contenido específico de estas reformas, debo decir, así que no quisiera avanzar, digamos, un análisis que no sea informado, pues sería poco correcto de mi parte. Yo he escuchado
la posición de Monseñor Rosa Chávez, del cual tengo un respeto extremo. Me parece que ahí haya una brújula, digamos, entre comillas, casi divina, ¿no? para no comprometer el Monseñor Rosa Chávez. Y yo entiendo de que él lanza un mensaje claro respecto a la necesidad de un lado, de no estigmatizar, pero del otro lado también de no poner mucha énfasis en un enfoque represivo, porque no necesariamente estos enfoques tienen soluciones, sino desde la perspectiva de lo que es el hígado del ser humano, ¿no? Desde el punto de vista de mi hígado, yo quiero venganza y entonces salgo y digo, bueno, porque que le den, que los maten y que esto y que lo otro, y al final son ratas, y son cosas que se leen en los periódicos. Yo pienso que no se necesita de parte de la sociedad civil, de parte de los salvadoreños, de descender a esos niveles. Entonces, por ejemplo, una de estas reformas es la necesidad para la policía de defenderse para no ser matados. Lo que me gustaría pensar es que esta es conmesurada, está montada en relación al tipo de amenaza, o sea, entonces la respuesta responde a una amenaza y está a la medida de esa amenaza. Entonces, es claramente un policía no necesariamente puede simplemente sacar una pistola y matar a alguien porque piensa que lo va a matar. Claro. No, hay reglas de acción, particularmente de parte de las fuerzas del Estado que portan armas. Estas también están equipadas y tienen que ser equipadas, y ahí hay que fortalecer la capacidad de investigación, de análisis, de inteligencia, ¿no? A nivel de las estructuras del Estado, a nivel particular de la policía. Y entonces mi consideración fundamental es que lo bueno es que inmediatamente el gobierno ha activado medidas y se relacionó con la Asamblea Legislativa. Ahora, el tema aquí es que hay que ponderar el tipo de acción y en particular, como funcionario de las Naciones Unidas, es el tema de respeto de los derechos humanos. Yo sé que a veces el tema de, derechos humanos, hay estos de los derechos humanos. No, pero este Estado y la Constitución se rige alrededor de pilares de derechos humanos. Entonces, ahí hay que respetarlos. Muy bien. Padre, ¿qué resultados se podrían esperar de esto? Bueno, mira, yo quisiera insistir en un tema más. Bueno, la legítima defensa está aprobada en todos los países, pero debe haber un procedimiento para ver si hay abuso o no hay abuso, ¿verdad? Eso es evidente y no lo vamos a discutir. Pero a mí lo que me parece es decir, vayan armados, respondan a tiros, no me parece responsable, honestamente. ¿Por qué razón? Porque cuando un policía está amenazado, lo que hay que hacer es protegerlo. Podemos quejarnos de la policía, pero la mayoría de los policías son gente trabajadora y gente buena. Y si su vida puede correr peligro, lo que hay que hacer es proteger su vida, lo primero. Después, en caso de necesidad, tendrán derecho a defenderse. Pero un policía que vive en una colonia donde hay una mayoría de gente que está vinculada de una manera u otra a las maras, bueno, esa persona está en peligro, tiene que vivir en otro lugar, porque no se hace una colonia para policías, más teniendo el Instituto Nacional de la Vivienda o Fonavip, o estos tienen casas vacías, ¿verdad? Se pueden hacer arreglos para dar pronto vivienda a los policías en lugares seguros, colonias para ellos. El transporte del policía, si el policía tiene que salir de paisano en una zona peligrosa, donde ha detenido gente, caminar por un camino a veces no seguro, incluso oscuro, llegar a su casa, ir en el bus,
Bueno, es decir, no se puede decir, si te atacan, defiéndete a tiros. Lo que tienes que hacer es llevarle a la casa y llevarle a la casa con seguridad. Es decir, yo creo que la primera responsabilidad del gobierno es proteger al policía. Después darle su derecho a la legítima defensa, eso me parece bien, ¿verdad? Es decir, pero lo primero, proteger. Protejan. Casi se nos acaba el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarles a ambos el tema de los medios de comunicación. Esto que nos levantamos en la mañana y lo primero que vemos es muertes, sangre, robos. ¿Cuál es la responsabilidad social que tienen los medios de comunicación ante este tema que es de toda la población? Bueno, yo pienso ante todo la responsabilidad principal de los medios de comunicación es de informar. Informar sobre los hechos, lo que está pasando en el país. Segundo es que los medios de comunicación necesitan también investigar de manera más sucinta quiénes están cometiendo los delitos, por qué, cómo. Muchas veces yo veo que un delito sucede a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana ya se habla de pandilleros, pandilleras que han cometido el delito. Probablemente, supuestamente, uno podría decir que es cierto, es el caso, pero no necesariamente. Entonces, la capacidad de análisis e investigación periodística necesita ser fortalecida, porque si no se estigmatiza. El otro tema es que los medios de comunicación necesitan, además de informar, también abogar por un enfoque que no es necesariamente populista, porque es populista decir que simplemente matan, los matemos, o matan entonces y se deja en los comentarios cualquier persona comentar. No, a un cierto punto hay también que poner, cuando hay incitación al odio y a la matanza, es responsabilidad desde mi perspectiva personal de los medios de comunicación, y si no hay legislación nacional habría que crearla, de activar medidas para poner de lado incitaciones al odio, a la violencia, a la estigmatización. Las y los jóvenes salvadoreños y salvadoreñas se sienten estigmatizados en este país. Si alguien aquí quiere estar vestido de una cierta manera, tiene problemas. Claro. Si quiere tener un tatuaje, tiene problemas. Yo pienso que hay que hacer un mínimo, hay que activar un mínimo de sensatez colectiva alrededor también de las estrategias de comunicación. Y último elemento es que los medios de comunicación necesitan ser muy claros respecto a y trasladar la información sobre lo que se dice y sobre lo que no se dice. Porque el medio de comunicación tiene responsabilidad de reflejar de manera clara y real y verdadera lo que sale de la boca de quien habla. Muchas veces lo que sucede, y lo veo en varias situaciones, es que hay gente, funcionarios, funcionarias o ciudadanos que tienen que pedir a los medios de comunicación de manera muchas veces, demasiadas veces, de corregir. Sí, el fe de rata, y además, si hay un fe de rata, pero aún esa comunicación en Internet sigue, eso es un problema. Vamos a dejar al padre rápidamente para que nos dé también su opinión. Mira, yo me sumo a todo lo que ha dicho Roberto. Además, también quiero decir que a mí me han insultado en los medios cuando pedía justicia en el caso Jesuitas, y dejaba bien claro que no quería venganza, que solo quería justicia. Pero me decían de todo en algunos medios de comunicación. Bueno, yo creo que hay que tener normas. Segundo, lo que yo quisiera añadir a lo que dice Roberto es, bueno, es decir, los medios tienen una responsabilidad grande, tienen que informar, ¿verdad? Pero tienen una responsabilidad grande de contribuir a la cultura de paz. Y ese es un tema que tienen que reflexionarlo, ¿verdad? Y ver cómo contribuyen a la cultura de paz en el país. Son creadores de cultura, ¿cuál es su opción? ¿Cómo la promueven? Y segundo, yo creo que mejorar el debate sobre estos temas de la violencia, que en ocasiones es un debate bastante pobre, siento yo,
en la mayoría de los grandes medios. Entonces tienen que mejorar también el debate. El otro día nos reíamos en el Consejo de Seguridad porque uno de los asesores de Giuliani, aquí se ha hablado mucho de Giuliani, ¿verdad? Venía con un brazo todo lleno de tatuajes. Y decíamos, este tipo si sale solo a la calle en El Salvador lo llevan preso, ¿verdad? Y después, no, disculpes, que comandaba tatuajes, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que tenemos que mejorar un poco la mentalidad. Bueno, pues agradecemos muchísimo su presencia. Estuvo Roberto Valen, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas, y el padre José María Tojeira, director de Pastoral Universitaria de la UCA. Muchísimas gracias por su presencia esta noche aquí. Esperamos volverles a ver para ver cómo camina el resultado de este plan El Salvador Seguro, que esperamos sea todo un éxito y que ojalá, como decía Roberto, pueda ser la vitamina y la energía vital que le dé a este país un nuevo rumbo. Muchísimas gracias, y a usted, amiga, amigo, el día de mañana a las 7 de la noche una nueva entrevista aquí en Gente Ve Opiniones. Les acompañó esta noche María Teresa Escalona.